Del Evangelio según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Estamos en el cuarto domingo de Pascua. Este domingo es llamado el Domingo del Buen Pastor. Por eso la palabra, aunque sí es breve, habla en este contexto. Jesucristo es el buen pastor. Las ovejas, dice la primera parte, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Me quiero detener aquí porque solo en esta frase hay un potente mensaje para todos nosotros. Podemos analizar solo los verbos y ya solo en eso encontramos tanto. Por ejemplo, podríamos decir, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué quiere decir esto de escuchar mi voz? Lo hemos escuchado durante todos estos días, lo hemos estado en nuestras reflexiones de esta semana que hemos comenzado esta alegría del Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué significa escuchar la voz de este pastor? ¿Qué significa ser sus ovejas? Mis ovejas escuchan mi voz, dice. Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchar es el primer paso de la fe, el primer paso a acoger la fe, a abrirte a la fe, a abrirte a la vida. Escuchar su voz es obedecer. El problema es que la palabra obedecer para nosotros muchas veces es una cosa casi en el orden de lo militar. Obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer. Como quien obedece a las leyes. Esto no es el espíritu que habla el Evangelio de hoy. Escuchar mi voz, sabéis que la palabra obedecer significa meterse debajo de la voz, ob audire. ¿eh? Escuchar mi voz, es decir, acoger, abrir el oído, dirá el profeta Isaías. Me has donado un oído para escuchar como un discípulo, uno que se deja instruir. El primer mandamiento, ¿sabéis cómo empieza? El primer mandamiento no comienza diciendo amar al Señor por encima de todas las cosas. No. En la Biblia, en el Deuteronomio, el primer mandamiento inicia diciendo Shema Israel. Escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Es decir, que el primer mandamiento es una llamada a la fe. Como consecuencia de esta llamada a la fe, viene la promesa de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Escuchar. Qué importante es escuchar hoy en día. Son pocas las personas que escuchan. Qué importante es escuchar. Y qué importante es escuchar la voz, su voz, la voz de Dios, la voz del pastor de las ovejas. Mis ovejas, dice él. Mis ovejas escuchan mi voz. Aquí está hablando de una pertenencia, de una posesión. Mis ovejas escuchan mi voz. Una identidad. Aquellos que acogen mi palabra, aquellos que se abren a la vida, se dejan fecundar, como dice San Pablo. La fe viene por la predicación, es una fecundación. Comienzan a ser un nuevo ser una vez que tú acoges la palabra de Dios, como ha hecho con la Virgen María. Viene el Espíritu Santo y dentro de ti comienza a renovarse la persona, comienza la conversión. Escucha mi voz. Y luego, escuchar es ser humilde. ¿Quién escucha? El humilde. El humilde escucha. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco. Sabéis que la escritura es conocer, es amar. En un amor íntimo. Yo las amo. Las amo porque son mías. Las amo porque acogen mi palabra. Las amo y las invito a entrar en un camino conmigo. Y las huellas para seguir este camino son las huellas de Cristo, como dirá San Pedro, ¿no?
estas huellas que ha dejado el Señor, estas huellas que es la pasión, la muerte y resurrección, la vida de Jesús. Dice, yo las conozco, es decir, yo las amo, y ellas me siguen, porque esta es la respuesta libre a la fe, la respuesta libre a la llamada de Dios. La verdadera libertad no es el libertinaje para hacer lo que te dé la gana, lo decíamos ya en estos días. La verdadera libertad es la libertad para ser feliz, la libertad para amar. Sigue el Evangelio diciendo, yo les doy la vida eterna. Esto ya lo hemos dicho durante estos días. ¿Cuál es la vida eterna? Yo les doy la vida eterna porque les doy el camino, les doy por dónde tienen que ir. Esta es la vida eterna, porque ese es el fin del hombre, la vida eterna. Dios nos ha creado para el amor, Dios nos ha creado para el cielo, no nos ha creado para la tristeza, para la depresión, para el rencor, para el odio. No, Dios nos ha creado para el amor. Y Él nos da esta vida eterna, nos da la gracia. Ellas, dice, no perecerán jamás, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Sabemos que Dios nos ha creado para el amor, nos ha creado para Él, nos ha creado para el cielo. Ninguno de nosotros puede declararse abiertamente ateo si primero no cree, si primero no tiene la experiencia de Dios. Luego lo puedes negar, no se puede negar una cosa que no existe. Entonces, nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Pero nosotros somos libres. Podemos también decir no en nuestra libertad, rechazar esta llamada, esta llamada a entrar en este grey, en este redil, en este rebaño de ovejas que siguen, que escuchan la voz del Señor. Somos libres. Mas el Señor permanecerá siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Dice, mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. Esta fe a la cual nos invita el Señor es una fe que pone toda su confianza en Dios, que pone toda su confianza en Dios, que no es una fe, como decíamos también ayer, no es la fe que tanto se ataca, que es para aquellos que son de mentalidad débil, que aquellos que son, qué sé yo, que no tienen una capacidad intelectual. Por eso no les queda otra cosa que creer en Dios y estas cosas. Qué pena me da, porque así como somos libres también para rechazar todo, también somos libres para acoger, para aceptar esta llamada de Dios humildemente, que tenemos nuestros pecados, que somos pecadores, etcétera, que como decíamos también ayer, que nos alejamos, nos autocondenamos. Eso no es verdad. Dios nos ama por encima de todo. Nada nos podrá arrebatar de las manos de Dios, ni siquiera nuestros pecados. Basta que acojamos esta última frase del Evangelio. Basta que acojamos esta verdad. El Padre y yo somos una sola cosa, dice Jesús. El Padre y yo somos una sola cosa. Y en esta unidad de una sola naturaleza, una sola naturaleza, Cristo y el Padre son una sola cosa. Dios. Y Dios es amor, dirá San Juan. Dice la carta a los Hebreos que Cristo es la impronta de la sustancia divina, es la imagen que nos muestra el ser de Dios. ¿Y cuál es el ser de Dios? El ser de Dios es el amor. Dios es amor. Y este amor no se puede arrebatar. Este amor que hay entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y el Padre, es el mismo amor que quiere que tengamos nosotros. Por eso, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Dice San Juan, quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso y no está en él la verdad. Por eso, hermanos, les invito en este domingo del Buen Pastor a dejar que tu vida se transforme en una apertura total a la fe, en una apertura total a esta llamada humilde,
pero llena de vida a la fe. No es otra cosa lo que nos quiere decir el Señor. Por eso apuntamos a esta meta. Por eso el Señor nos invita a seguirlo, a escuchar su voz, a dejarte conocer por Él, a seguirlo, repito, a seguirlo, porque hay una sola meta en la vida del hombre, la felicidad. ¿Y cómo se puede ser feliz? Haciendo la voluntad de Dios. Hay una meta, la felicidad, la santidad. No podemos distraernos con falsas victorias, como decía San Gregorio Magno. No podemos distraernos con falsas victorias. No podemos perdernos por el camino, distrayéndonos con paisajes que al final te hacen olvidar que hay una meta, y la meta es la felicidad. ¿Cuántos de nosotros queremos ser felices? ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? Pero tantas veces nos hemos escandalizado, nos hemos ido. Yo en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, hoy pido perdón a todos aquellos que por escándalos, por cosas que ocurren al interno de la Iglesia, se han alejado. En nombre de Cristo les pido perdón, y en este domingo del Buen Pastor les invito a regresar a este rebaño, porque ustedes están tatuados en las manos de Dios, están tatuados, son sus hijos, y los ha creado para la felicidad. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.